Lo primero de todo, bueno, pues dar la bienvenida a todos los que están conectados, sobre todo a los que están presentes en esa charla. Yo, en primer lugar, antes de dar paso a doña Eva Almunia, exsecretaria de Estado de Educación del gobierno de José Rodríguez Zapatero, quiero dar las gracias a doña Rosalía Arteaga, que es una buena amiga y la verdad es que da gusto encontrarnos después de tanto tiempo de nuestras andanzas por Ecuador. Doña Rosalía Arteaga fue presidenta de Ecuador, es una gran amiga de no solo personal, sino del grupo, y la verdad es una persona excelente que yo creo que nos sirve para cerrar ese ciclo de conferencias de mujeres en el cual hemos ido trabajando pues, realmente con mujeres muy interesantes que nos han enseñado mucho. Hemos trabajado con mujeres vicepresidentas de España, tecnólogas educativas, hemos trabajado con expresidentas de Costa Rica, vicepresidentas de Panamá, y hoy toca el turno de Ecuador. Así que sin más, Rosalía, lo primero de todo, agradecerte tu tiempo y que nos dediques este espacio a UNIT, al Centro Universitario de Negocios, Innovación y Tecnología, y agradecer sobre todo porque contigo yo creo que empezamos con broche de oro. Y sin más, tengo la palabra a doña Eva Almunia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí, nos oís desde España, y buenos días, Rosalía, y buenos días a todas las personas que nos ven desde Latinoamérica y nos siguen desde allí. Bueno, como ha dicho el director de UNIT, estamos en la última conferencia del ciclo del observatorio en el que hemos contado con 5 mujeres que han tomado la palabra, y yo diría que la han tomado muy bien. No solamente bien porque hablan bien, sino por lo interesantes que han sido sus conferencias y porque han sido capaces de transmitirnos sus experiencias en distintos campos y muy vinculadas al mundo político y al educativo. Y como decíamos, hoy contamos con una mujer que cierra este ciclo, que es la señora Rosalía Arteaga. Es un placer contar con tu presencia esta tarde aquí con nosotros, esta tarde española y esta mañana latinoamericana. Y yo sí que quería introducir unas breves palabras para introducir a nuestra oradora. Es profesora, se licenció en Ciencias Políticas, es escritora, fue política y es política, y además ostenta 2 méritos muy importantes. Ella fue ministra de Educación y Cultura en Ecuador, pero fue también vicepresidenta del gobierno de Ecuador y además fue la primera mujer que ocupó la presidencia constitucional encargada del Ecuador, nada menos que en 1997, cuando aquí estábamos hablando todavía en España de la paridad, para que luego digamos, ¿vale? Actualmente es una activista social y yo diría que fundamentalmente medioambientalista y además educacional, es decir, de casta le viene al galgo, como solemos decir aquí. Es presidenta de la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, FIDAL. Es una ONG que pone todos los esfuerzos para generar una conciencia medioambiental sostenible y para mejorar el sistema educativo nacional. Colabora con la democracia en Ecuador a través de foros y conferencias, entre otros aspectos. Tiene en su currículum oficial, tiene una frase que quiero recalcar esta tarde aquí, y es que todos estamos en el mismo planeta y necesitamos trabajar juntos. Y este es un punto de vista sobre el cual indica que es el mejor método para combatir los principales problemas con respecto a la lucha contra el calentamiento global. La conferencia que va a impartir esta tarde y que vamos a tener el placer de escuchar tiene un título que yo diría que es muy atractivo, que es Hacia un mundo global. Global en un mundo globalizado. Pensar en global y actuar en local. Y conociendo los antecedentes que les he intentado transmitir, yo digo, y las metas actuales, no tengo ninguna duda que esta conferencia va a ser y va a despertar todo nuestro interés. Por lo tanto, Rosalía, tienes la palabra.
Muchas gracias, Eva. Solo para estar segura, ¿cuántos minutos tengo de intervención? ¿Cuánto tiempo tengo de intervención? Bueno, pues como 20, 25 minutos, ¿vale? Luego sí que a través del chat formulan preguntas y estaremos, te las formularemos desde aquí que las estamos recogiendo, ¿vale? Perfecto, solo para estar consciente del tiempo. Muchísimas gracias en primer lugar a Tomás Aznar por esta gentil invitación. Tuvimos la suerte de hacer algunas cosas en conjunto cuando él vivía en Ecuador. Quiero agradecer a Eva, a quien no tengo el placer de conocer personalmente, pero lo haremos pronto, y también a la UNIT por esta invitación. Efectivamente, yo había propuesto un tema que me parece de mucha actualidad, porque estamos atravesando una serie de situaciones complejas en el planeta. Siempre las han existido, pero creo que ahora hay más que nunca estas amenazas contra la democracia, esta preocupación frente a fenómenos que se producen, este aguzarse las diferencias y que los contrarios no encuentran espacio para arreglar las diferencias y se producen confrontaciones. Estamos viviendo una guerra que es una guerra más europea, pero así empezaron desafortunadamente las otras dos guerras mundiales, el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también asistimos a la vigencia de problemas que tienen que ver con el mundo económico y también, por el otro lado, a la incertidumbre con el clima. Si bien hemos tenido siempre en la historia de la humanidad ciclones, tifones, huracanes, sin embargo, ahora son más continuados, más profundos y llegan a lugares a los que no habían llegado antes. Entonces, hay también disturbios en la naturaleza, diríamos así. Y yo quiero proponer una aproximación tal vez diversa que la vengo manejando desde hace algunos años y que tiene que ver con la unión de conceptos y de palabras que aparentemente son contradictorias, que no van juntas. Estamos seguros pues de que vivimos en un mundo globalizado. Ese mundo globalizado lo podemos, yo diría, testimoniar sobre todo a través de tres áreas que son algo indiscutible. Existe la globalización, por más que alguna gente se oponga y diga yo estoy en contra de la globalización. La globalización existe desde el punto de vista climático. Estamos en el mismo planeta. Y es indudable que lo que se haga en un lugar del planeta afecta a otros lugares. Tuve la suerte de trabajar durante 3 años como secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA, con sede en Brasilia. Y por lo tanto, estar muy familiarizada con los temas de una región tan extraordinaria, pero tan vulnerable como es la Amazonía. La Amazonía representa el 40% del territorio de América del Sur, tiene las reservas de agua más impresionantes del planeta, son 7,5 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces es un territorio enorme y siempre se pone sobre el tapete el decir, pues tenemos que proteger la Amazonía, por supuesto, recordando también que la Amazonía no es un espacio vacío, hay entre 30 y 40 millones de habitantes que viven en la región amazónica distribuidos, la mayor parte en Brasil, pero también en Colombia, en Perú, en Ecuador, en los diferentes países que forman la cuenca. Y entonces no es un espacio vacío y hay que considerar las necesidades, los deseos y los sueños de los habitantes de esa región. Entonces, decía, si por ejemplo contaminamos las fuentes de agua en la región andina, los Andes y la Amazonía tienen una estrecha relación. Contaminamos con minería ilegal, por ejemplo, con mercurio. Ese mercurio finalmente va a llegar al Amazonas y el Amazonas va a desembocar en el Atlántico y el Atlántico toca las costas de los Estados Unidos y de Europa. Entonces, estamos hablando que lo que ocurre en una remota aldea, a lo mejor de los Andes, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, puede afectar al continente europeo, ¿no? Puede afectar a España. Y si en Francia se hacían antes experiencias nucleares en una zona muy lejana del Pacífico, en el atolón de Mururoa, nosotros sabemos que la influencia de estas explosiones de prueba llegaba hasta las costas del Pacífico, ecuatorianas, por ejemplo, y causaba problemas
en madres gestantes, en fetos de las mujeres que estaban esperando sus hijos. Pero un huracán que a veces afecta unas costas empieza a lo mejor como algo pequeño y luego va adquiriendo fuerza hasta declinar también. Empieza en un lugar y termina en otro, tal vez muy distante. Las corrientes marinas, la escasez del agua, todo lo que tiene que ver con el clima tiene esta visión global, diríamos, por un lado. Por otro lado, los temas financieros. Justamente en estos días hemos tenido estas noticias realmente preocupantes de bancos en los Estados Unidos, empezando en el famoso Silicon Valley con un banco fuerte que tenía grandes componentes de tecnología y de inversores de ese valle tan extraordinario en cuanto a producción que tiene que ver con el mundo digital. Y claro, uno puede pensar, sí, eso está circunscrito a una región de Estados Unidos, pero vemos lo que pasó con el Credit Suisse y se habla de contagios durante la explosión de la burbuja financiera e inmobiliaria en los Estados Unidos por 2004, 2006, 2007. Al comienzo la gente pensaba que esto iba a ser un fenómeno circunscrito a los Estados Unidos, pero ¿qué pasó con Europa? Empezaron las crisis en Irlanda, en la propia España, en Italia, en Grecia, ¿no? Y claro, y decimos en América Latina, pues bueno, nos afecta. Nosotros tenemos migrantes latinoamericanos en buena parte de estos países, en Estados Unidos, en España mismo, y si dejan de mandar remesas y si se contagian los bancos de esa crisis, todo esto tiene repercusiones globales en el mundo financiero. Y otro tema, tal vez el último que cite desde este punto de vista de lo global, tiene que ver con el mundo de la ciencia. La ciencia es global también y se ha desarrollado en diferentes espacios, desde el mundo de las telecomunicaciones, lo que estamos haciendo ahora, cuando hablamos, estamos en la mañana en América Latina, pero estamos en la tarde en Europa y estamos conectados a través de una plataforma, indica que el mundo se acortó, se hizo más pequeño y que por lo tanto todo lo que se haga en cualquier parte del mundo también influencia en nosotros. Nos enteramos muy rápidamente. El tema de la pandemia, por ejemplo, se globalizó más rápido por los medios de transporte, por los aviones, los vuelos, las interconexiones, etcétera. Pero también se desarrollaron más pronto las vacunas con equipos multidisciplinarios establecidos en diferentes países, a lo mejor encabezados por un país que iniciaba las investigaciones, pero en la que indudablemente entran personas de diferentes países. Cuando vemos también en el mundo de la ciencia y en el mundo de la productividad con las empresas, etcétera, cuando usted ve una etiqueta de un producto que compra algo de vestuario o inclusive un alimento, pero sobre todo en vestuario y vemos hecho en tal parte, pero claro, si nos ponemos a investigar un poquito dónde se originaron las materias primas, dónde se puso en vigencia la tecnología para producir ese bien, de dónde vino el diseño y a lo mejor dónde se lo fabricó, que podría ser hasta un barco anclado en algún lugar. Entonces, la globalización es evidente en el mundo de la ciencia y también aspiramos a que el mundo de la ciencia nos dé respuestas que puedan hacer frente a todos estos retos que tenemos en los tiempos actuales. Entonces, qué importante es saber que en el ámbito de la ciencia, en el ámbito del ambiente, ¿no? Del cambio climático, pero también lo que tiene que ver con el mundo financiero, vivimos un mundo global. Eso es indudable, a pesar de que ahora se habla de que ya el mundo estamos en un proceso de desglobalización. Yo veo muy difícil que la desglobalización llegue a esos tres factores que he mencionado. Es indudable que vamos a seguir sintiendo esos efectos de la globalización. Claro que la globalización no es un fenómeno tan nuevo. Pues bueno, cuando las naves de algunos países europeos, de España, de Inglaterra, de los diferentes países que emprendieron y consolidaron procesos colonizadores, pues se habla también de una globalización. Escuchaba alguna vez a alguien mencionar, decía, el mundo estuvo muy globalizado en la época de la reina Victoria, y es posible que sí, pero estos elementos que estoy citando ahora tienen mucho que ver con fenómenos más actuales y que tienen que ver con el avance de la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, el conocimiento que está más a la mano, porque no hemos hablado tampoco del mundo digital, de la posibilidad
de ingresar a bibliotecas, de ingresar a museos, pero también de conectarnos con lo más terrorífico, con lo más deprimente a través del deep internet, ¿no? Que tanto daño le puede hacer a la juventud y en general al planeta. Estamos hablando ahora del chatbox y estamos hablando de la inteligencia artificial y encontrando en dónde podrá el ser humano marcar esa diferencia, porque ya sabemos que en juegos de ajedrez ya no hay ningún ser humano que le derrote a una máquina, ¿no? No hay. ¿Y qué va a pasar con la creatividad? Hace unos días hablaba con un grupo de editores y me decían, estamos enfrentados a no saber si quien nos presenta un libro es el autor de ese libro o simplemente lo hizo a través del chatbox. Entonces, globalización existe y va a existir, me atrevo a afirmarlo. Pero frente a la globalización existe todos estos otros temas que tienen que ver con lo local, ¿no? Lo local tiene que ver con la forma en que hacemos las cosas, tiene que ver mucho con los aspectos de carácter cultural. Allí podríamos mencionar la forma de vestir, la forma de concebir, de ver el mundo, las religiones, ¿no? La gastronomía, el vestuario, todo tiene que ver con lo local, porque a mí me gusta comer lo que comen los otros, ¿no? Mi familia, los gustos, cómo aprendí, cuáles son las recetas propias de la localidad. No importa que en un momento dado nos traslademos y vivamos fuera. Yo lo he visto con muchos migrantes ecuatorianos en la propia España y más en los Estados Unidos, tratando de preservar lo suyo, estableciendo restaurantes en donde puedan saborear esos guisos que les recuerdan a la casa de la abuela, a la de los amigos, a su propia casa, de la que fueron extrañados por diversas circunstancias, pero también el vestuario y la religión que ha dado lugar a más de una guerra, ¿no? Lo sabemos porque las religiones, si bien hablan y predican de unidad y hablan de paz, pero muchas veces han estado en el origen de las grandes guerras y todavía siguen subsistiendo estos temas y subsistirán en el futuro. Es decir, cada uno trata de hacer que lo suyo se imponga sobre los otros y allí radican los problemas. Yo diría que lo local tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me percibo? ¿De qué cultura vengo? ¿De qué etnia vienen estos ismos que desgraciadamente a veces se hacen tan presentes? Entonces, lo local tiene importancia, por supuesto, porque tiene que ver con el ser, con la identidad de las personas, pero por supuesto lo local llevado al extremo puede dar lugar a chauvinismos y a pretender que lo mío es mejor que lo otro, ¿no? Lo que tenemos que aprender es a ver esas diferencias, pero también a respetarlas y a exigir respeto hacia lo nuestro, porque no quiere decir que porque venga de fuera es mejor, ni porque venga de fuera es peor. Y allí vienen esos choques, muchas veces esas xenofobias, el pensar que los otros no son tan buenos como nosotros, que nosotros tenemos que imponer nuestra cultura, nuestra religión, nuestro idioma, nuestra forma de ser. Allí residen una serie de peligros en lo local exacerbado a esos ismos que tanto daño que tanto daño le hacen a la humanidad, le hacen a los pueblos, a la gente en definitiva, y que están muchas veces en la razón de ser de los conflictos, ¿no? Entonces, parecería que lo global, pues yo soy ciudadana del mundo, yo me comunico, yo viajo, yo hago esto, con lo local, esto es lo mío, mi tierra, mis cosas, mis pertenencias, mi cultura, mi gastronomía, estuvieran en un permanente conflicto y en cierta forma lo están en muchos espacios del mundo, ¿no? Por creer que lo mío es lo mejor. Y aparecerían entonces como dos polos diferentes, pero la idea es solamente no unir estos conceptos en base a un neologismo. Ustedes saben que la lengua es dinámica, ¿no? No es igual el lenguaje que se habla en España, en donde nace la lengua que hablamos ahora, el castellano, o también se lo conoce como español, surgido allá en la zona de San Millán de la Cogolla, ¿no? Allí es donde ese monasterio se establece históricamente que se crea el primer verso en román palatino, ¿no? En el cual suele el pueblo fablar a su vecino, esas coplas que aprendíamos en el colegio, en donde aparece esta cuna del idioma español, pero es muy diferente el que hablamos probablemente en diferentes países
en donde nos entendemos, es la misma lengua, pero a veces tenemos que explicar conceptos, tenemos que explicar usos de palabras y por supuesto tenemos diferentes aproximaciones verbales, ¿no? El uso de ciertos vocablos que a lo mejor entran en desuso en una parte, pero en la otra se mantiene. Y no hablamos aquí siquiera de estas modismos, no estamos hablando de que se crean nuevos idiomas componiendo con antiguas palabras de idiomas y lenguas originarias. Hablamos de la evolución de la lengua, que tiene una riqueza enorme y que inclusive la propia Real Academia de la Lengua Española va adecuándose porque van incorporando nuevos modismos, nuevas palabras que inclusive vienen de lenguas distantes como el inglés, que no tienen las mismas raíces latinas, pero que también tienen que ver con cómo los pueblos se mueven. Entonces, no se trata solo de un neologismo, porque glocal es un neologismo, es una palabra creada de dos vocablos, global y local. Y generamos, yo he estado mucho en las discusiones iniciales con diferente gente sobre la necesidad no solamente de tener una nueva palabra para designar algo, sino para generar una nueva realidad, que es una aproximación a solucionar los problemas que tiene el mundo actual con una mentalidad global. Es decir, sí, soy ciudadano del mundo, utilizo la tecnología, me beneficio de todo lo que significa la globalización, pero por otro lado quiero preservar mi identidad, lo que yo soy. Y allí entran los conceptos de lo local, manifestándose en ese respeto a los otros, en ese respeto hacia nosotros mismos. Y yo alguna vez me permití poner un ejemplo tomando un grupo étnico muy importante en el Ecuador para decir, probablemente ellos son los mejores representantes de lo local que he visto a lo largo de mi vida y de mis viajes. Se trata de la comunidad otavaleña que vive al norte del Ecuador, una comunidad indígena que mantiene sus rasgos étnicos, culturales, de lenguaje, de vestuario, pero que utilizan todos aquellos elementos de la modernidad que les vuelven ciudadanos del mundo. He encontrado a otavaleños que además son excelentes comerciantes en España o en Rusia o en Marruecos o en Chile, y siempre los distingo por su vestimenta, ¿no? Los hombres con su trenza larga o con su guango, el cabello recogido, utilizando el pantalón blanco, el poncho azul, las mujeres con sus collares y sus faldas y sus blusas bordadas, las veo en cualquier parte. Ellos no han perdido su identidad, pero al mismo tiempo están realizando y estableciendo relaciones comerciales, venden sus productos porque son excelentes en los textiles, ¿no? Son grandes textileros, son buenísimos en las fabricaciones de ponchos o de pashminas o de varios elementos textiles, buena parte de ellos hechos a mano, confeccionados con telares ancestrales, pero también otros utilizan máquinas para hacer diseños utilizando la mejor tecnología. Y por supuesto, siempre los veo con un celular en la mano o los veo con un computador, ¿no? Una laptop, un iPad, o los veo también en los aeropuertos, viajando en aviones. Es decir, allí hay esa mezcla de lo local y de lo global de una forma evidente. Por ahí los pongo como ejemplos de lo local, de cómo se puede conseguir mantener identidad, no perder identidad y sin embargo utilizar los beneficios de la globalización. Yo diría que, y aquí pues saco a relucir el tema ecuatoriano también, que a los ecuatorianos nos hace falta más cultivar nuestra propia identidad, porque a veces aparecemos como un país casi imaginario porque tenemos el nombre de una línea imaginaria, la línea Ecuador, ¿no? Equinoccial, una línea que no la podemos ver, por supuesto, pero que existe, y un poco como fue casi artificialmente traído el nombre de Ecuador luego de la visita de la primera misión geodésica. Yo digo, a veces parece que nosotros mismos no creemos y pensamos que somos un país imaginario. Nos hace falta cultivar identidad. Tuvimos por escasos entre 80 y 100 años la dominación incásica que llegó desde el altiplano Perú-boliviano como a buena parte de los países de la región, no más de 80 o 90 años, pero tuvo un impacto tan grande que impusieron una lengua, que impusieron una religión, una cultura, olvidándose tal vez, y a veces nosotros lo olvidamos, que Ecuador es la tierra de la
cultura cerámica más antigua de América. Si visitamos alguno de los museos, el Museo del Louvre en los Emiratos Árabes Unidos, vamos a encontrar que entre las culturas matrices u originarias está un figurín de una cultura matriarcal como fue la cultura Valdivia, una cultura extraordinaria que domesticó el maíz, que utilizó las valvas de las conchas, espóndilos, como un elemento de comercio, como una moneda, que construyó una serie de figuras de barro que son representativas hasta los tiempos actuales de lo que significa una cultura matriarcal, que fueron buenos navegantes de cabotaje, porque en esa época se guiaban solo por las estrellas e iban un tanto pegados a las costas, pero con sus balsas huancavilcas llegaron a lo que actualmente es México. Los arqueólogos y antropólogos mexicanos han confirmado la influencia de la cultura Valdivia en las culturas de México y Mesoamérica, y también fueron hacia el Perú, en donde influenciaron a una antigua cultura, la Chavín de Huántar. Entonces, yo digo que los ecuatorianos, hablando de este tema de lo local, tenemos que cultivar un poquito más lo local, cultivar nuestra identidad y recordar que somos herederos de la primera cultura cerámica de América, mucho antes de la llegada de los pueblos como los incas. 4.000 años antes de Cristo, es decir, hace más de 6.000 años, había una cultura que hacía cerámica, que cultivaba el maíz, que navegaba, que tenía relaciones comerciales, que tenía una moneda, que tenía una serie de aspectos extremadamente importantes que tenemos que difundirlos más. Entonces, qué importante es hablar de lo local en este mundo globalizado por un lado y por otro lado tan perdido en luchas, en batallas que llegan hasta los extremos, y que pensamos que en este mundo del siglo XXI no debería ser así, que deberíamos haber superado mucho de lo que está ocurriendo. Tal vez nos hace falta hurgar más en la historia, conocer más nuestros episodios que hemos tenido como pueblos y avanzar hacia adelante. Tenemos retos enormes, no como países, no como pueblos, como humanidad. Y uno de ellos es precisamente el reto de alimentar a la gente, de dar buena calidad de vida a las personas, de enfrentar los fenómenos como el del cambio climático, proveer de agua limpia a las comunidades, dar una educación de calidad y realmente enfrentar de mejor manera estos retos que como civilización y como seres humanos tenemos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Creo que estoy dentro de los 20 minutos que me asignaron y muy contenta si es que hay alguna pregunta o inquietud que podamos, sobre la que podamos conversar.